Queridos hermanos en Cristo, llegó la hora de hablar como adultos. Llegó la hora de ponernos un poco serios. El día de hoy, en el programa que hemos visto hace un ratito, hace un momentito, te invito a que vayas a verlo. Si no lo has visto, el enlace, por los que no lo han visto, aparece aquí arriba. En un momentito más aparece el enlace del programa que tuvimos hace ratito. Eh, Hablábamos allá de otros, el cardenal Müller, el, el carnal Sara, el padre Santiago también estuvo ahí platicándonos un poquito la historia que todos tenemos que entender y sobre todo la acción a la que nos llaman. También intervino Vígano. En fin, fue un programa muy importante. Ojalá puedas ir a darle una vista por allá. Es indispensable. Y ahora traemos al obispo de Chicago. No, me equivoqué. Al obispo de Texas, Taylor, Texas. El obispo Strickland, me equivoqué. También que nos habla de una forma muy importante, donde dice que llegó la hora de actuar y no ser unos cobardes. Roma reunió a cobardes en el camino sinodal y la iglesia necesita mártires, mártires, no cobardes, sinodales, si es que la queremos rescatar. Amados hermanos en Cristo, la situación se pone interesante. Hay una batalla terrible en la Iglesia Católica y sobre todo los obispos de nosotros, los que pretenden defender la tradición, los obispos mártires, los hombres de la Iglesia salen al quite y sobre todo dan pelea y dan pelea de una forma magistral. El obispo Strickland, ya lo conocemos por aquí, ha dado una carta muy importante, sobre todo haciendo referencia a dos puntos importantes. Uno, nos llama a no ser cobardes, a no ser blandengues y a no quedarnos callados frente a las atrocidades que está cometiendo el sínodo de la sinodalidad, que ha hecho un daño brutal, incalculable en la Iglesia Católica. Por otro lado, también dice, sí, dice que la única forma de, quise decir, nos da una pista. La única forma de volver a la iglesia es restaurándola, devolviéndole su ADN, y esa es la misa tridentina, o con la misa tridentina. Ya lo decía también Monseñor Isidro Puente Ochoa. En el altar comenzó el desastre. En el altar debe de iniciar la restauración de la Iglesia Católica. Vamos a pasar a ver lo que dice Strickland, mis queridos hermanos en Cristo. Y es muy importante lo que dice, la verdad nos deja boquiabiertos. Eh, el obispo Joseph Strickland de Taylor, Texas, dijo a los católicos reunidos en Roma, en medios de comunicación, que no podían jugar amablemente cuando la herejía amenaza la fe y que esto sería burlarse de la sangre de los mártires que construyeron la Iglesia Católica. Strickland comenzó su discurso leyendo una carta que envió a los laicos, católicos, bueno, que envió un laico católico antes de su viaje a Roma. El obispo asistió a Roma para asistir a un evento fundado por el editor de en Jeffet Live State News, que se dio en la ciudad eterna. El sínodo, palabras de Strickland, ha reunido a cobardes en Roma, aquellos que no solo se niegan a morir por Cristo, nuestro Señor, y su iglesia, sino que exigen que sus verdades eternas sean cambiadas. Continúa así la carta. Y si juegan bien con ellos, entonces se burlarán de los mártires de la Iglesia Católica. No es la sangre de los cobardes la semilla de la iglesia, es la sangre de los mártires, continúa la carta que leyó Strickland. Y Roma ha sido literalmente consagrada por la sangre de los cristianos, como escribió así Tertuliano. Nos multiplicamos cuando tú nos cosechas. La sangre de los cristianos es semilla. Es fácil afirmar que el sínodo no ha causado ningún daño real a la iglesia, pero ha causado un daño incalculable al intentar rebajar lo que Cristo dijo, que valía su vida y por lo que de hecho derramó su preciosa sangre. Jugar amablemente con aquellos que atacan la verdad no convierte a ningún hombre en un discípulo verdadero de Cristo. El propio Strickland continuó diciendo que no se quedará callado ante los ataques flagrantes a la fe, sino que seguirá hablando en defensa de la enseñanza católica. La importancia que prevalece hoy
en nuestra iglesia no es hablar inapropiadamente. Prefiero hacer eso a no hablar cuando es necesario, absolutamente necesario. Declaró a los que oyen, a los oyentes, que respondieron con unos fuertes aplausos para Monseñor Strickland. Hablando de la belleza de la gloria, de la gloriosa misa en latín, que el obispo señaló que ha sido atacada por el mismo Vaticano, Strickland dijo que se conmovió hasta el punto de derramar sus lágrimas la primera vez que Monseñor Strickland celebró la misa en latín. No hay otra forma de restaurar la Iglesia Católica que no sea con esta preciosa misa. Si en los altares comenzó el desastre y la destrucción o el suicidio de la Iglesia Católica, en los altares debe de comenzar su restauración y devolverle a la Iglesia el lugar y el ADN que le pertenece, que es a través de la doctrina de la misa de tridentina, la misa de siempre. Wow, wow. Strickland nos deja boquiabiertos. Número uno, dice, el Vaticano reunió una bola de cobardes que no solo se niegan a morir por Cristo, sino que quieren cambiar la verdad de Cristo. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Una bola de cobardes que quieren modificar, incluso diluir, rebajar, como dice Strickland, lo que el mismo Jesucristo nos enseñó. Se atreven a rebajarlo. Son insolentes, blasfemos, heréticos y cismáticos. Los sinodales, que pretenden estos cambios. Aunque pongan los argumentos que pongan, eso es lo que son. Y una cosa que nos dijo Strickland es muy importante. No sean cobardes tampoco ustedes, o sea, nosotros. La iglesia necesita mártires, no cobardes sinodales. Necesita personas que defiendan, que hablen, que griten, que digan, no es cierto, eso no es, no queremos eso y no vamos a permitir eso. Porque hizo la comparación de Roma y dice, Roma fue consagrado literalmente por la sangre de los mártires. Hubo muchos. Tertuliano lo decía con esa palabra. Entre más nos cosechas, más nos multiplicamos. O nos multiplicamos cuando nos cosechas. Esta es la sangre de los mártires. Y esa es la que consagró a la Iglesia Católica. Y Strickland hace una crítica muy importante. Estos cobardes sinodales no quieren morir por Cristo. Ni les interesa su iglesia. Lo que quieren es imponer una agenda, la agenda del nuevo orden mundial, la Agenda 2030, sobre la Iglesia Católica. Ya lo decía el cardenal Vígano, secta vaticana, secta infiltrada en el Vaticano para cambiar la Iglesia a modo del mundo. Y la forma que ofrece Strickland, aparte de hablar, de resistir, es la misa tradicional. No se podrá restaurar el altar si no se vuelve otra vez a los orígenes, a las fuentes, a la misa tradicional, a la misa en latín. No se puede, simplemente no se puede. No hay otro lugar que no sea la misa en latín, porque es la de siempre. Muchos podrán preguntarse, ¿pero por qué? Porque es la de siempre. Ese fue el rito de los apóstoles. Eso fue lo que nos enseñaron los mayores en la fe. Hemos comprobado, mis hermanos en Cristo, que ha sido un error y que no ha dado frutos las propuestas sinodales que están saliendo en la Iglesia Católica, y mucho menos los rituales como lo están haciendo. Hemos comprobado con hechos y a través de la historia que no han dado su fruto. Volvamos a las fuentes. Volvamos a los orígenes. Volvamos al cenáculo otra vez, donde estaban reunidos los 12, donde estaban los 12 junto con Cristo nuestro Señor. Volvamos a Cristo. No podremos otra vez tener una paz si no hacemos eso. Por eso dice Strickland, fíjate la maravillosa experiencia que dice Strickland. La misa tridentina es brutalmente atacada por el Vaticano, pero permite la participación de los sacramentos a personas que no quieren estar bien con Dios. Permite que se realice una bendición para el amor de Sodoma y Gomorra, pero prohíbe que se dé una misa en latín.
o una misa como la hacían los apóstoles. Esto ya de por sí es bastante raro. Y fíjate la experiencia que tuvo el obispo Strickland. Cuando yo lloré, cuando yo di la misa en latín por primera vez, se me salieron las lágrimas. Imagínese lo que sintió Strickland cuando dijo las palabras de la consagración: esto es mi cuerpo, como lo decían sus hermanos mayores, los obispos mayores, un San Agustín de Hipona, por ejemplo. ¡Wow! Imagínese usted lo hermoso que es eso, tener la fe como lo tenían los antiguos católicos, los que estaban dispuestos a dar su vida por la iglesia, su vida por una misa. No ahorita, que están buscando el diálogo sinodal. ¿Cómo quedar bien con los hindúes? ¿Cómo quedar bien con los musulmanes? ¿Cómo quedar bien con los gobiernos? ¿Cómo quedar bien con los judíos? ¿Cómo quedar bien con el mundo? El mensaje de Strickland es muy claro. Viene en línea con los que vimos en el programa anterior. Basta de ser blandengues. Basta de ser cobardes. Luchemos por nuestra iglesia. Exijamos su restauración. Que nos den lo que nos corresponde, que es lo que siempre la Santa Madre Iglesia mandó. Lo podemos ver en la arquitectura, lo podemos ver en sus libros, lo podemos ver en su historia, lo podemos ver en sus concilios, en sus documentos papales, lo podemos ver en todos lados. Hermanos, nos han robado, nos han hecho un fraude brutal y no lo hemos querido reconocer. Hemos visto cómo se reúne esa pandilla de bandidos, chacales, a querer acabar con la iglesia. Imagínense lo que hemos permitido para llegar a discutir si lo que dijo Cristo es verdad o es mentira, o cómo lo podemos cambiar, o cómo lo podemos modificar o rebajar para que no se escuche tan fuerte. Ya lo decía Vígano, homoafectivos. ¿Perdón? Sí, así se conoce, ya no. La Biblia lo enseñó muy claro cómo se llama eso. Pero ellos homoafectivos. Vamos a diluir, a quitar a Cristo regañón para poner a Cristo misericordioso. Y muchos cobardes se quedan callados. Dice también Strickland, lo cito otra vez: yo prefiero mejor hablar cuando tenga que hablar antes de que sea demasiado tarde. Jugar fácil, o es fácil afirmar que el sínodo no ha hecho ningún daño real a la iglesia, pero ha causado un daño incalculable al interior, o al intentar rebajar lo que Cristo nos dijo, por la razón por la cual dio su vida y derramó su preciosísima sangre. Prefiero mejor hablar, hacer esto, a no hablar cuando es necesario. Es el momento de hablar, mis hermanos en Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Es momento de expresar lo que estamos haciendo y de expresar y de exigir que se nos dé nuestra fe antes de que sea demasiado tarde. Este programa que dice, este mensaje de Strickland que estamos analizando en este programa, no es para niños. Es para hombres que quieren defender su iglesia antes de que sea demasiado tarde. Para hombres que intentamos recuperar lo que con tanto impunidad nos quitaron. Para hombres que intentamos restaurar el cochinero que dejaron los conciliares modernistas que se apoderaban de la iglesia. Nuestro momento, mis hermanos en Cristo, pero no podemos dejar pasar más tiempo. Es ahora o nunca, porque, como dice Strickland, lo que edifica la iglesia, la semilla que hace florecer la iglesia, son los hombres valientes que dieron su vida por Cristo, no los sinodales cobardes que buscan quedar bien con el mundo, traicionando a Cristo nuestro Señor.